Shalom, shalom, Rabotai, que la Dabar del Eterno traiga mucha barajá sobre sus vidas. Estamos en la continuación de este tiempo de meditación y estamos en el Perek 24 y estamos en el Pasuk 24. Y dice así: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Shaul y le oyó acerca de la fe de Yeshua como Mashiach. Pero al disertar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Shaul le diera dinero, por lo cual con mucha frecuencia lo hacía venir y hablar con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix agraciarse con los judíos, dejó preso a Rab Shaul. Hay una situación muy interesante aquí. Hay mucha gente que escucha, hay mucha gente que le interesa o le causa curiosidad el saber, el entender de las cosas que enseña la Torá. Pero desgraciadamente cuando ya se les habla y se les explica, como en el caso de Félix, que se le habló acerca de la fe en Yeshua, pero también acerca de la justicia de Dios que demanda de cada persona, del dominio propio y del juicio venidero. Entonces eso sí que le espantó a Félix, el juicio venidero. Y mucha gente vive la vida por vivirla y no se da cuenta que tarde que temprano se terminará su comparecencia en este mundo y que tendrá que partir. Y muchas veces se dedica todo, absolutamente todo, a hacer dinero, a tener estudios, a casarse, a tener hijos, etcétera, 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 etcétera. Tantas cosas que sabemos que suceden y pasan en la vida de una persona que vive solamente en la realidad de este mundo, en la realidad de esta realidad que hasta cierto punto es una irrealidad, al abocarse solamente a la materialidad, al abocarse solamente a lo que ve y a lo que palpa, entonces eso crea un conflicto gravísimo en su vida, de tal manera que se oscurece su visión para entender la realidad de que un día tendrá que comparecer como criatura del Eterno, tendrá que comparecer delante de él. Ciertamente acabamos de pasar Rosh Hashanah y Yom Kippur, y un decreto que ha venido sobre todo el pueblo de Israel. El Eterno ha hecho y ha dado un decreto sobre el pueblo de Israel. Todo lo que pasa y todo lo que sucede no es casualidad. Todo, absolutamente todo, está bajo la autoridad y bajo el control y el dominio soberano del Dios Todopoderoso y el Santo de Israel. Por lo tanto, Él guía los tiempos, las edades, la historia, Él guía absolutamente todo, hablando del pueblo de Israel, pero en lo particular también en nuestras vidas, es decir, cada uno de nosotros como personas individualmente tenemos una responsabilidad, y el Eterno también demanda, así como corporativo, como pueblo, como nación, demanda condiciones para vivir, como hemos estudiado en estas últimas parashot. Ciertamente el hombre tiene responsabilidad, y como aquí incluso toca Rab Shaul al hablarle a Félix, y habla del dominio propio y del juicio venidero, que tiene que ver incluso la justicia con la toma de decisiones, con la forma en que se vive, con la forma en que cada uno de nosotros vamos tomando lo que pensamos que es lo bueno o lo no bueno.
Y la realidad es que cuando no se tiene Torah, pues lógicamente que se decide mal y a veces muy, pero muy mal. Entonces, cuando nosotros tenemos Torah, podemos decidir ya con una conciencia de saber lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que nos va a ayudar y lo que no nos ayuda. Entonces, en ese sentido, el Eterno, quien es bendito, tomará, hará un juicio y hace un juicio incluso previo. En cada Rosh Hashanah, el Eterno decreta lo que ha de suceder y pasar en tu vida, en mi vida y en la vida del mundo, en la vida de Israel, y entonces consecuentemente es un tiempo muy especial. Por eso ayunamos, por eso hacemos tefilot, por eso buscamos el apego con nuestro Dios, el único Dios verdadero, y esto causará y causa que busquemos la voluntad del Eterno, restauremos algunas situaciones en nuestra vida y fortalezcamos muchísimo nuestra unión con el Hakadosh Baruj Hu, nuestra relación de pacto que se restaura y que también volvemos a pensar en ese pacto y a vivirlo de una manera extraordinaria. Entonces, esto es algo muy importante. Hay mucha gente que quiere vivir sin pactos, sin promesas. Hay mucha gente que quiere vivir sin Dios porque aparentemente es más fácil vivir sin Dios haciendo lo que yo me quiero, como quiero y cuando quiero, que vivir bajo los lineamientos de los mandamientos del Eterno, que eso nos trae bendición, maldición. En este caso, bendición para los que bien hacen y maldición por los que no obedecen ni se sujetan con fe verdadera al Dios Todopoderoso. Y así pasa con la gente que no tiene a Dios, ni tiene esperanza, ni tiene Torah, vive en la oscuridad, así como Félix precisamente. Era un hombre que le temía al hombre, pero no le temía a Dios. Era un hombre que le tenía temor a lo desconocido, pero que sin embargo seguía viviendo, y era más fácil cerrar los ojos y no ver y no conocer que saber lo que habría de pasar. Por eso es que se espantó, y él no iba por otra cosa porque conociera del Eterno. Él iba por el billete, él iba por el cash, él iba porque quería que Rab Shaul le ofreciera una lana para que le diera la libertad. Y esto es la situación. Al final del día, la gente solamente vive por la materialidad, que es un contraste en la vida de Félix con la vida de Rab Shaul. Rab Shaul sabía, entendía qué eran las cosas, e incluso el hecho de estar ahí, como acabamos de ver, 2 años ya. Félix deja el cargo y se lo deja a su contemporáneo Porcio Festo. ¿Y qué pasó? Pudiéndolo haber sacado de la cárcel, bueno, ya vete, lo tomó como un aprecio al que se venía, y sobre todo para congraciarse con los judíos que no querían a Rab Shaul, y lo dejó preso. No había razón por la que le tuvieran preso. No había ninguna razón había, ni desde la perspectiva del Beit Din de judío, ni desde la perspectiva de Roma. Roma estaba violando la justicia, y ya saben cómo se mueve absolutamente todo en el mundo. Desgraciadamente, el que grita más fuerte es el que puede resolver el asunto en su vida. El que tiene los recursos es el que le dan y le hacen justicia, aunque sea esta justicia una injusticia. Esto es una situación que podemos ver, y que esa es nuestra realidad en este mundo. Y yo, como les digo, no hay un gobierno justo, no hay un gobierno correcto, no hay un gobierno. ¿Por qué razón? Porque quienes gobiernan son los hombres, y desgraciadamente los hombres tienen un sinfín de situaciones negativas,
Y lo vemos en nuestro pueblo Israel. Hubo reyes buenos, pero hubo reyes malos. ¿Quiénes eran los buenos? Pues aquellos que se sujetaron a la obediencia al Eterno y vivieron conforme a la voluntad de Él a través de la Torá, viviéndola, guardándola, llevándola a cabo. Pero aquellos reyes que no les importó violar los mandamientos, hicieron que el pueblo se desviara y que estuviera en una condición no buena, sino todo lo contrario. Y esto causó el cautiverio, causó el exilio. Eran consecuencias que le había advertido al pueblo de Israel desde el tiempo cuando Moshe Rabbeinu vivía, y se les habló y se les dijo. Sin embargo, no estuvieron en la tonalidad, no estuvieron en la condición de tener una fe verdadera, y esto causó que vinieran los males sobre nuestro pueblo, los males sobre los individuos, los males sobre los reyes que vivieron mal. Esa es una realidad. Entonces, al final del día, en la meditación de este día, debemos pensar pensar, pero con mucho peso en nuestra mente, en nuestro corazón, de que la vida verdadera, justa, buena, y que nos da la oportunidad de elevarnos, de vivir una vida de pureza delante del Eterno, es cuando guardamos los mandamientos, que nos ayuda a poder caminar y vivir en este mundo y restaurar nuestras vidas, a fin de esperar con una gran fe el tiempo del advenimiento de nuestro Santo Maestro, o el tiempo de nuestra partida de este mundo, en esperanza de la resurrección de los muertos. Eso es algo extraordinario para todos y cada uno. Algunos se van con temor de este mundo, algunos se van vacíos, sin Dios, sin esperanza, sin nada, sin promesas, se van de este mundo. Pero algunos, muchos, sobre todo el pueblo de Israel, se va con la promesa, se va con la confianza, con la esperanza de que Dios, en su infinita misericordia, Hashem Eloheinu, nos dará esa fortaleza extraordinaria de poder pasar de este mundo al mundo venidero, que es el anhelo de nuestro corazón, y también el anhelo del Eterno, quien es bendito. Él no quiere la muerte del impío, sino de que se arrepienta. Y en el caso de nosotros, estamos en ese proceso de rectificar nuestras vidas. Y mientras tenemos vida, tenemos tiempo de ir refinándonos, fortaleciendo nuestra vida. Ya vimos con Félix, fue un hombre que no quiso restaurar para nada su vida, aún cuando se le habló, se le dijo del Eterno y se le expuso las consecuencias de los actos sin Dios. Él nomás se espantó, pero no hubo una rectificación en su vida. Así hay mucha gente que se espanta, y a veces incluso dice, no me hablas de esas cosas porque me da miedo. La realidad es que miedo les había de dar el vivir sin Dios, sin esperanza, sin Torah, pero no es así, porque quieren lo fácil, y desgraciadamente. Pero nosotros debemos reflexionar en que estamos perfeccionando nuestra vida. Y en este comenzar, porque vamos a comenzar nuevamente el ciclo anual de la Torá, en este Shabbat nos va a tocar iniciar Bereshit, y es una gran oportunidad para poder aprender, para recordar muchas cosas, y también para aplicar nuestra vida, para hacer las rectificaciones que son necesarias, y de entender que Dios quiere a un pueblo puro, a un pueblo Kadosh, a un pueblo que se consagra en su servicio a Él, pero que vive de acuerdo a su voluntad. Entonces eso es algo que nos deja en el corazón y que debemos meditar. Que tengas un magnífico día y que pienses cómo estás viviendo tu vida, tu relación, tu pacto con Hashem. Shalom, shalom.